Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Sensor UABC. Mi nombre es Carlos Mastache y el día de hoy hablaremos sobre un tema que implica a todos los que vivimos en este planeta y que es muy importante, porque no solo nos involucra a nosotros, los del presente, sino también a las futuras generaciones. Me refiero al desarrollo sostenible. Comencemos por saber la definición de cada palabra y así pasar a la definición formal. Desarrollar implica que se lleve a cabo alguna serie de pasos que permitan un crecimiento o aumento de algo. Sostener implica poder mantener algo de determinada manera, sin que este algo se vea afectado por cosas externas. De esta forma, podemos decir que el desarrollo sostenible es aquel que se puede cubrir las necesidades actuales del ser humano, sin comprometer las de las futuras generaciones. Es un prototipo que nos permite obtener recursos en el presente, que nos garantice un equilibrio entre el medio ambiente, nuestra sociedad y la economía. Pasemos con mi compañera Luna, que nos dirá su origen y en qué consiste. Hola, yo soy Luna Hernández y como dijo Carlos, les contaré el origen de este término. La primera vez que aparece es en 1987 con la publicación del informe Brundtland, el cual hablaba prácticamente de lo alarmante que se estaban volviendo las acciones del ser humano. Gracias a la globalización y la manera en que se estaban desarrollando la economía, el medio ambiente se convirtió en una víctima de esto. Este informe buscaba obtener soluciones a los problemas que se estaban generando por el rápido incremento de la población, ocasionando la sobrepoblación y los problemas derivados de las industrias. Los seres humanos estábamos dándonos cuenta de las exigencias que iban subiendo cada vez más y de la explotación sin fin de nuestros recursos naturales y no renovables. Así, el término desarrollo sostenible llega para quedarse, buscando una posible solución a los problemas actuales y futuros que pueden presentársenos al vivir, cuidando no afectar a nadie mediante el seguimiento de una serie de pasos. Así es, Luna. La importancia de tener un desarrollo sostenible radica precisamente en lo que éste busca, que haya una mejora en la calidad de vida de todos los seres humanos, sin abusar de los recursos que ya encontramos en la naturaleza. Es importante también porque es lo que hará que nuestra especie siga existiendo, de una manera en la que se puedan satisfacer nuestras necesidades, pero cuidando no excedernos. Si todos cooperamos, podemos lograr una transformación. Tratar de vivir de una manera perfecta o crear un cambio total parece algo más utópico. Sin embargo, si los seres humanos hacemos la parte que nos toca, una mejora significativa es posible. Por lo tanto, un desarrollo sostenible es muy importante para el planeta y para todos, porque es lo que nos garantizará que nosotros y quienes estén en este lugar en cientos de años más, podamos vivir plenamente en armonía con nuestro planeta Tierra. Más adelante ya conocerás en qué consisten y cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. Antes pasemos a nuestra primera cápsula del día, una cápsula especial que preparamos sobre la Escuela Comunitaria Red México, que tiene como labor brindar educación a personas de diferentes situaciones. Ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. La organización Red tiene como labor social ayudar a las personas que viven en situación de calle. También como parte de su visión es poder ayudar a niños de escasos recursos o migrantes a continuar con sus estudios mediante el programa CONAFE. Es válido ante la SEP como estudios normales. Yo temía que los niños se sintieran inseguros o que pensaran que los estábamos invadiendo con nuestras preguntas o con nuestras cámaras. Pero no, ya que nos presentamos, que ellos vieron que no tratábamos de imponer nada, sino que queríamos verlos, que solo queríamos entablar conversación con ellos o jugar,
ellos en realidad se mostraron muy abiertos, lo que habla de que tienen un espacio seguro y que ellos tienen la confianza de acercarse al adulto. Eso habla de que Red México es un espacio seguro en el que el niño puede desarrollarse. Sabía que las primeras visitas iban a ser difíciles por la cámara. A todo el mundo le llama la atención las cámaras y más a los niños porque son muy curiosos. Entonces supuse que no actuarían normal. Pero también sabía que iba a llegar un momento en donde ellos iban a normalizar nuestra presencia con las cámaras. Lo bueno que sí pasó y fue cuando pudimos documentar la realidad. Debido a que las instalaciones pues es un almacén, un local, tal vez un obstáculo que podemos encontrar es la luz, ya que está todo cerrado y hay muy pocas ventanas, entonces entra muy poca luz del sol y toda pues era iluminación que había ahí adentro. También la otra me parece, y creo que es importante, la zona, el riesgo que corría cada uno de mis compañeros, incluso yo. Al momento de tomar las fotografías por fuera del establecimiento, noté mucha incomodidad por parte de los locales que están al lado. Incluso me dijeron que no tomara fotos, que no grabara. Pensaron que yo tal vez quería evidenciarlos en algo que estaban haciendo. Sin embargo, pues obviamente no fue esa mi intención. Entonces yo lo que hice pues fue dejar de tomar fotografías. Después fue la dueña del local, se acercó y me dijo: no, mira, disculpa, pensé que venías de otro lugar, pero si vienes con ellos, las personas de Red, no hay problema, discúlpame, solamente trato de cuidar mi negocio, ¿no? Y ya, hasta ahí. Pero pues obviamente yo ya no me sentí con la comodidad de seguir tomando fotografías. El proceso educativo es algo fortuito y natural que se da en el niño, ya sea a través del juego, y no va a importar si hay bajos recursos o la familia tiene que emigrar. Por eso nuestro deber como sociedad es que ese proceso se realice en espacios seguros y en el que el niño se pueda sentir aceptado como una comunidad y dentro de una familia. Es interesante cómo los educadores preparan a los estudiantes de Red México, porque mezclan la diversión con el aprendizaje. Hacen dinámicas muy divertidas en donde a veces los niños perdían, pero se veía que aprendían de sus errores, porque en su siguiente dinámica ganaban. Sí, considero que hubo una gran transformación, ya que esta práctica me enseñó a no subestimar ninguna circunstancia, ningún acontecimiento. Todo depende del interés que se le den a las cosas y el enfoque, ¿no? En este caso, pues considero en lo personal contar el acontecimiento de Red llenó mucho mis expectativas, ya que hay cosas que tal vez nosotros pensábamos como que son muy simples, pero nos permitió como indagar más y conocer más de la vida de las personas que ahí van, de los niños, de los papás, incluso de los alrededores del local. Entonces es maravilloso darnos cuenta que siempre hay una historia muy grande que contar en cualquiera que sea el lugar. Honestamente fue muy divertido hacer esta práctica, muy interesante, sobre todo conocer la vida de los niños y ver cómo la mayoría de los niños asisten a la escuela de zona norte por voluntad propia, porque muchos de los niños viven con sus papás o con una mamá o con un papá, pero no hay como esa responsabilidad familiar como la que tenemos nosotros de que nos llevan a la escuela, porque no es un derecho de niños, sino los niños van a la escuela de zona norte porque les gusta el lugar y quieren aprender. Entonces eso me pareció muy interesante. Los niños son los protagonistas de estas fotografías y como tal están acompañados de un gran elenco de padres de familia, profesores y voluntarios que hacen posible la labor de la Asociación Red México. La creación de esta comunidad es lo más valioso de esta organización, que hace que estos niños puedan desarrollarse en un ambiente seguro.
Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son 17 en total. Pueden parecer muchos, pero son muy importantes para conseguir el equilibrio que queremos en el planeta. El primero es el fin de la pobreza. Existen millones de personas en el mundo viviendo bajo pobreza extrema. No es posible erradicarla al 100%, pero se busca disminuirla en grandes medidas. El segundo, hambre cero. Al igual que la pobreza, se quiere asegurar que la población pueda alimentarse correctamente, pues muchas personas no comen lo que deberían. El tercero, salud y bienestar. Que todas las personas tengan una vida sana y haya recursos para cubrir las necesidades médicas que se presenten. El cuarto, educación de calidad. Hay muchos niños y jóvenes que son incapaces de asistir a la escuela. Con esto, además de brindar educación, se busca que sea de calidad. El quinto, igualdad de género. Para poder vivir en armonía, se necesita eliminar la desigualdad. Además, es un derecho obtener un mismo trato. Y el sexto, agua limpia y saneamiento. Se busca que todos podamos tener acceso al agua potable, pues aún existen muchas personas que no pueden asearse de manera correcta gracias a la falta de agua. Pasemos con Luna, que nos explicará los siguientes 6. Gracias, Carlos. Los siguientes son el objetivo de energía asequible y no contaminante, el cual busca que la población que no tiene servicios de energía puedan tener acceso a ella. También encontrar formas de que sea lo más limpia y sostenible posible, evitando así problemas de contaminación. El de trabajo decente y crecimiento económico. Con esto se busca que existan más empleos para las personas que no tienen uno, generando así un crecimiento económico que impulse el progreso. La industria, innovación e infraestructura, que se dirige a encontrar formas de innovar con ayuda de las tecnologías, en apoyar la creación de infraestructuras para poder unir a los habitantes. El de reducción de las desigualdades, que pretende promover la inclusión de todos los países para que todos podamos formar parte del cambio y que nadie se quede atrás. El de ciudades y comunidades sostenibles, en el que se busca que los habitantes tengan un lugar en donde se pueda tener calidad de vida. Y finalmente el objetivo 12 de producción y consumo responsable, que tiene como meta utilizar moderadamente nuestros recursos naturales y no renovables para no sobreexplotar a nuestro planeta Tierra. Aunque estos no son todos, pues aún nos faltan algunos más, pasaremos primero a nuestra siguiente cápsula de Ciencia Cierta. Continúa Sensor UABC. El viernes 11 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, se realizó una videoconferencia llamada El papel del comunicólogo en la actualidad, impartida por el doctor Israel Ibarra González. Fue transmitida en vivo a través del Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Para iniciar la conferencia, se le dio la bienvenida al doctor Israel Ibarra González, que es profesor de asignatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Además, actualmente él es presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Respecto a su formación académica, él cuenta con 3 títulos universitarios. Una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Una maestría en Desarrollo Regional por parte del Colegio de la Frontera Norte. Y además, un doctorado en Estudios Migratorios. El objetivo de esta conferencia fue analizar el papel del comunicólogo en la actualidad. Se llevó a cabo en representación del Colegio de Comunicólogos de Baja California. En la carrera de comunicación, a falta de un campo disciplinario propio, es que esta trasciende los límites y se ejerce a través de una multidisciplina. Es decir, que la carrera contiene múltiples campos de investigación y acción. Entre ellos se encuentra comunicación organizacional, gubernamental, institucional, entre muchas más. También marketing político, redes sociales, cinematografía, entre otros. En el país existen 648 programas de comunicación y periodismo. Los resultados de la matrícula, egreso y titulación durante el ciclo escolar 2017-2018 fueron los siguientes. En matrícula, los hombres obtuvieron 43.05%, mientras que las mujeres 56.95%. El total de hombres egresados fue de 39.10%, mientras que el de las mujeres fue de 60.89%. En la titulación, los hombres obtuvieron 36.40% y en las mujeres 63.58%. Para estar preparado para las necesidades del mercado, es importante comprender que no siempre los planes de estudio satisfacen las necesidades. Es por eso que aquí te voy a mostrar 11 de los puntos más importantes
importantes que solicitan los empleadores a los comunicólogos. Experiencia para ejercer como Community Manager. Funcionamiento de la paquetería de diseño y edición de audio y video. Posicionamiento en buscadores. Dominio absoluto de la web 2.0. Manejo de diversas redes sociales. Conocimientos de herramientas de marketing digital. Metodología de la investigación aplicada a diseños de proyectos, estudios de mercado y a estudios de audiencias. Manejo de base de datos. Dominio del lenguaje materno hablado y escrito. Ser bilingüe y excelente ortografía y redacción. El mercado laboral de los comunicólogos hace saber que estudiar comunicación es una inversión de alto riesgo. Durante la conferencia se mencionaron carreras clasificadas como inversiones excelentes de rendimiento alto y de riesgo bajo. Asimismo, se mencionaban carreras consideradas como inversiones muy inseguras de rendimiento bajo y riesgo alto. Entre ellas, música y artes escénicas, técnicas audiovisuales y producción de medios, y terapia y rehabilitación. Entre los perfiles más cercanos a la comunicación tenemos bloguero, content manager, curador de contenidos, gestor de contenidos, mercadólogo digital, social media manager y community manager. Estamos conscientes que el papel del comunicólogo se ha actualizado mucho en los últimos años y agradecemos al Dr. Ibarra por habernos compartido este tema tan importante y educativo. Sin duda, un tema sumamente interesante para aquellos que quieren estudiar la carrera o que ya la ejercen. Esto fue A Ciencia Cierta. Hasta la próxima. De vuelta con el desarrollo sostenible, todavía nos quedan 5 objetivos que componen los 17. Como vimos en las metas anteriores, cada una abarca un área en específico. Debemos considerar que los objetivos tienen 3 dimensiones, pues no solo se enfocan en lo social, también involucran lo político y lo ambiental. Es por eso que se convierten en un reto a cumplir, porque todas son un dilema al que debemos enfrentarnos para alcanzar el desarrollo sostenible. Y una vez que las conozcamos, podremos identificar cuáles son las que predominan en la región, para después generar un cambio. Como es un acuerdo entre 193 países, se espera que en un futuro el cambio ocurra de manera global. La base de los objetivos son los servicios ecosistémicos, compuestos por 3 de los que continúan en nuestra lista. El objetivo 13, que involucra la acción por el clima, el 14 con la vida submarina, el 15 con la vida de ecosistema terrestre, y los objetivos 6 y 12 que vimos hace un momento. Se consideran la base porque son los objetivos que sustentan a nuestra vida. Sin ellos no se podrían llevar a cabo los demás. Actualmente se han convertido en una de las problemáticas más recurrentes en nuestro planeta. Estamos perdiendo gran parte de nuestros ecosistemas por la contaminación, incendios forestales, entre otros motivos. Los principales conflictos que se desencadenan son los objetivos 13, 14 y 15, que son el cambio climático y el consumo del agua. Estos también forman parte de nuestros temas que deben solucionarse. Si combinamos las metas que mencionamos al principio del programa y le sumamos estas, podemos completar los objetivos 16 y 17. El primero consiste en la paz, la justicia e instituciones sólidas, y finalmente las alianzas para alcanzar esos objetivos conforman la última meta de nuestro desarrollo sostenible. Antes de conocer cómo contribuye nuestra universidad para cumplir los objetivos, pasemos a nuestra última sección de hoy, formatos. Continúa con nosotros en Sensor UABC. ¿Conoces el fenómeno de la marea roja? El día de hoy nos adentraremos en los detalles y características de este fenómeno natural que se lleva a cabo en los ambientes acuáticos. Un florecimiento algal, conocido comúnmente como marea roja, es la acumulación excesiva de microalgas que forman parte del fitoplancton marino. La abundancia de estos organismos es tal que crea un efecto en la coloración del agua, llegando a teñirse de un color rojizo. Algunas especies de microalgas son productoras de potentes toxinas. Organismos tales como moluscos bivalvos, como lo son almejas, mejillas, cholgas, berberechos, ostras o caracoles de mar, pueden acumular las toxinas en su cuerpo al alimentarse de microalgas tóxicas. Las toxinas no afectan a los moluscos, ni producen cambios perceptibles en su olor, color o sabor. Pero si estos moluscos contaminados son consumidos por el
hombre pueden ocasionar un cuadro de intoxicación, cuya gravedad dependerá del tipo de toxina y de la dosis ingerida. La marea roja es causada por una masiva proliferación de algunas especies de algas microscópicas, o bien llamadas microalgas, cuando determinados factores del medio ambiente como la temperatura, luz, pH, disponibilidad de ciertos nutrientes y la salinidad se tornan favorables para su multiplicación. Debido a que las microalgas poseen pigmentos, su acumulación sobre la superficie del mar puede ser visualizada como manchas de extensión variable, de color rojo, pardo o verdoso, lo que ha dado el nombre de marea roja. La acumulación excesiva de microalgas del fitoplancton marino en algunas ocasiones trae como consecuencia una característica particular llamada bioluminiscencia. Durante el día podemos ver el mar con una coloración roja y durante la noche pareciera que brillan las crestas de las olas al romper. Este fenómeno se trata de un proceso químico natural en el que comúnmente interviene una enzima llamada luciferasa, la cual permite a los seres vivos producir luz en su cuerpo para advertir o evadir depredadores, atraer o detectar presas y hasta para comunicarse entre miembros de la misma especie. La bioluminiscencia es un fenómeno común en el mar. Es una reacción química que ocurre cuando un organismo, en este caso Lingulodinium polyedra, está excitado o estresado. Es efecto de las concentraciones tan altas en que se presenta. Es un fenómeno natural y no produce ningún daño. Los factores que determinan la presencia de este tipo de florecimientos, mar rojo por el día y brillante por la noche, son multiespecíficos. No se ha relacionado con la ausencia de turismo en las playas de nuestro país. El fenómeno de la marea roja en el pasado reciente ha sido estudiado por investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada en la Bahía de Todos Santos, ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California, donde ha tenido un aumento. El florecimiento algal, que se observa actualmente en la Bahía de Todos Santos, se considera como uno de los más intensos desde la década pasada. A pesar de su intensidad, se encuentra dentro de la normalidad de los últimos años, considerando que en el año 2005 se registró otro florecimiento de esta microalga que iba desde Heréndira hasta el norte de San Diego. Desde entonces, no se había registrado otro con mayor intensidad hasta ahora. El florecimiento que vemos actualmente cubre toda la bahía y la zona costera hacia el norte. Abarca unos 20 kilómetros desde la línea de costa hacia mar adentro, en una franja que llega hasta el norte de San Diego, California. En el laboratorio Ficotox del CICESE, coordinado por el Dr. García Mendoza, se realiza monitoreo e investigación sobre la fisiología y toxicidad de los organismos que producen florecimientos algales nocivos en esta región del país. Las microalgas se aíslan y se mantienen en cultivos para ver qué condiciones son las que favorecen su crecimiento y la producción de toxinas. La marea roja puede presentarse en cualquier época del año y esto puede provocar que los moluscos mencionados anteriormente puedan absorber los microorganismos que la marea roja produce. El consumo de mariscos contaminados puede evitarse certificando la aptitud de los productos pesqueros antes de su ingreso en la cadena comercial por la autoridad sanitaria competente. ¿Pareció esta información? Es interesante, ¿no es así? Te invito a que sigas indagando sobre este y otros fenómenos naturales poco conocidos. Además, puedes visitar la página del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada para más información. Agradecemos al doctor Ernesto García Mendoza por compartir toda la información relevante respecto a este fenómeno y le deseamos el mayor de los éxitos en su línea de investigación. Mi nombre es Carlos Hernández. Hasta la próxima.
Como te diste cuenta, son muchos los objetivos para lograr el desarrollo sostenible, pero eso no significa que sean imposibles de cumplir. Desde que se dieron a conocer y se comenzaron a planificar las estrategias para lograrlos, poco a poco se están consiguiendo avances. Para mayores impactos, debemos tener acción en nuestra máxima casa de estudios se involucra para su cumplimiento desde distintos ámbitos. Durante el 2020 destacó en diferentes objetivos. Por ejemplo, el 20 de noviembre del año pasado se dio a conocer en las redes sociales de la Gaceta de nuestra universidad que la UABC está desarrollando el programa hídrico regional 2020-2024. Gracias a la invitación del organismo de Cuenca de la Península de Baja California, de la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Consejo de Cuenca de Baja California y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Para su realización, primero se comenzará con una serie de foros de consulta. Estos foros están divididos en 5 objetivos: derecho humano al agua y saneamiento, desarrollo sostenible en sectores productivos, vulnerabilidad ante inundaciones y sequías, ciclo del agua y gobernanza del agua. Con base en la información que proporciona la Gaceta, UABC participa activamente con académicos adscritos al Instituto de Ingeniería, de Ciencias Agrícolas, de Investigaciones Oceanológicas e Investigaciones Históricas. Para este proyecto, también destacan la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ciencias, Ingeniería y Negocios de San Quintín, así como investigadores del Colegio de la Frontera Norte. El objetivo de este programa es lograr la participación de todos los sectores usuarios del agua de la región, por lo que invitan a formar parte de él como asistentes de los foros o también a participar enviando propuestas. Otro aspecto que sucedió a principios del año pasado fue el reconocimiento de la UABC en un ranking internacional. Cuéntanos más al respecto, Luna. Por supuesto, Carlos. El pasado 22 de abril de 2020 se publicaron los resultados de The University Impact Ranking, en donde se evalúa el impacto de las actividades de las universidades principales del mundo en relación con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Nuestra universidad se encuentra en la posición número 3 entre las universidades públicas estatales de México y entre la posición 400-600 a nivel mundial, por lo que se reconoce a la UABC como una universidad que se compromete con los objetivos planteados por la ONU en relación con la educación en el noroeste del país. Seguramente para este año UABC será parte de proyectos que se enfoquen en los objetivos del desarrollo sostenible y quizá tú también podrías ser parte de ellos. Si es así, nosotros estaremos dándole difusión desde nuestras redes sociales, donde puedes encontrarnos como Censor UABC en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Ahí podrás encontrar información inédita sobre los temas a tratar del próximo episodio. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV y la repetición los miércoles a las 10 de la mañana por el mismo canal. Te esperamos la siguiente semana. Por ahora continuaremos detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.